A vosotros. Okay. Bueno, Teresa, pues nada, bienvenida a esta entrevista organizada por Women in Aerospace Europe. Es un placer tenerte aquí. Así que, por si os habéis perdido los primeros minutos de introducción a la entrevista, nuestra invitada de hoy, Teresa Riesgo, es doctora de Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, catedrática de Tecnología Electrónica desde 2003 en esa misma ETSI. Y Teresa ha desarrollado toda su labor docente e investigadora desde la ETSI, de la UPM, donde además ha sido subdirectora de Investigaciones y Relaciones Internacionales, así como miembro del Observatorio I+D+I de la UPM, a través del Centro de Electrónica Industrial. Como bien ha dicho nuestra compañera Rocío, es la actual secretaria general de Innovación, y presidenta del CEDETI. En resumidas cuentas, toda una mujer de ciencia y un modelo de inspiración para muchas mujeres. Después de este currículum tan impresionante, ¿serías capaz de darnos las claves que te han llevado hasta este lugar? Bueno, eso es bastante difícil, ¿no? Pero o sea, las claves para que le vayan a funcionar a todo el mundo son difíciles. Yo creo que hay una clave fundamental que es la suerte, pero eso es una suerte que eso no la buscamos. Hay que estar preparado para cuando llega, eso sí, pero la suerte es muy importante. Y la suerte parte desde tener una educación en la que cuando eres un niño o con una niña, en este caso, nadie te dice tú eso no puedes hacerlo porque eres una niña o no sé, dedícate a otra cosa o tal, no sé, que mi hermano me dejara jugar con su Mecano o que me dejara sus coches, que creo que también eso me ayudó un poco a desarrollar algunas inquietudes, ¿no? Ya mucho más en serio, creo que también en general la suerte también viene del trabajo y del esfuerzo. Esto tampoco es más difícil, pero yo creo que yo siempre a todos, cuando me ha tocado ir a dar una charla a un colegio para convencer a niños y niñas que estudian ingeniería, siempre digo, es más esfuerzo pasarlo mal o no tener un trabajo divertido a los 50 años que estudiar matemáticas a los 20, la verdad, porque las matemáticas pues pueden ser muy divertidas y a lo mejor hay una tarde, una noche que no puedes salir porque te toca estudiar tu examen o hacer no sé qué, pero esas son las claves. Las claves es trabajar y tener inquietud, es decir, no quedarte en que como yo me dedico a esto, solo me dedico a esto, ¿no? Hay que tener un poquito de mente abierta y tener inquietud. Y desde luego tener suerte. Pero esto, porque hay gente que tiene muy mala suerte, ¿eh? Y yo desde luego no soy una de ellas. Yo siempre he tenido mucha suerte. Desde luego tienes toda la razón. Como se te ve una mujer inquieta, estoy segura de que estás todos los días enfrentándote a retos y seguro que no debe ser nada fácil ser secretaria de Estado. ¿Qué hace una secretaria de Estado y en particular la de innovación? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, soy secretaria general, que es un poco menos que Perdón. secretaria de Estado, ¿eh? Pero bueno, me gusta mucho que me lo digas, ¿eh? Bueno, el día a día es a veces complicado, ¿no? O sea, tengo una agenda bastante larga, o sea, densa de cosas. Pues por dar un dato, pues esta mañana he tenido una reunión con el Parlamento Europeo para hablar sobre la política de innovación en los fondos del Next Generation EU, por ejemplo, donde estaban representados, pues no los 27, pero seguramente 20 países y hemos contado lo que hacíamos. Luego hemos estado empezando a preparar, he tenido una reunión con mi equipo para preparar, primero preparamos la semana, ¿no? Los lunes, y luego también hemos empezado a preparar los presupuestos generales del Estado de 2022. Bueno, pues nos toca hacer eso. A mí eso necesito mucha ayuda porque no sé, las cosas aquí no están organizadas como un presupuesto de un proyecto de investigación. Entonces es una cosa un poco distinta, aparte de que las cifras son muy grandes, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, ahora acabo de tener una reunión con el Ministerio de Universidades para hablar de transferencia de conocimiento. Entonces tengo muchas reuniones y luego hay que tomar decisiones a veces un poco complicadas porque tienen un efecto en mucha gente, ¿no? Y pueden tener un efecto positivo o pueden tener un efecto negativo. Es verdad que en este ministerio, o por lo menos yo, tampoco solemos trabajar con asuntos súper urgentes, ¿no? O sea,
son asuntos urgentes en el sentido que hay que cerrarlos pasado mañana, esto es lo típico que nos pasa, pero por otro lado, lo que sí ocurre es que el efecto de nuestras medidas, si son buenas o son malas, tendrán efecto dentro de bastante tiempo. Es decir, que si nosotros ahora sacamos una convocatoria de proyectos que favorecen la innovación o la colaboración público-privada, pongo un ejemplo, pues bueno, los proyectos saldrán pasado mañana, se evaluarán y dentro de 4 o 5 meses o 6 tendremos los resultados, pero los resultados reales del proyecto, el impacto de esos proyectos en la industria o en la sociedad o en donde vayan a impactar, o el fracaso de esos proyectos, se verá dentro de 5, 6, 7 años, ni siquiera cuando termine el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo un reto, pero desde luego es muy interesante, ¿no? Yo creo que también eso es muy interesante. Pues venga, hablando de este largo plazo, ¿cuáles son tus grandes metas? ¿Qué te propones desde este puesto? ¿Qué quieres alcanzar? Sí. Bueno, a mí me gustaría, o sea, yo tengo un empeño aquí, un empeño desde cuando llegué, que es favorecer la transferencia de conocimiento. O sea, esa cantidad de artículos que se escriben en la universidad maravillosos, en la universidad y en los OPIs, en los organismos públicos de investigación, y en algunos organismos privados, pero en general en el sistema público, ¿no? Esa cantidad de trabajo ingente que se hace para, bueno, y que al final acaba en un artículo y a veces acaba en el resultado de un proyecto europeo, en un cajón, en un artículo, en algo en lo que luego no se utiliza para darle una vuelta más, digamos, depurarlo más hasta llegar a tener algo que genere un valor real, ¿no? Que no estoy hablando solo de un valor económico, sino que puede tener un valor social, que su valor más importante puede ser un beneficio para gente o lo que sea. Yo estoy empeñada en que esto ocurra y esa transferencia pues la estamos intentando abordar desde muchos puntos de vista, ¿no? Estamos ahora proponiendo un cambio en la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, pero también queremos poner en marcha incentivos para los investigadores, incentivos para las empresas, hacer que los investigadores vayan a las empresas colaboren más con los centros de investigación. Todo eso creo que es esencial. Para que os hagáis una idea, España es el alrededor de undécimo país en publicación de papers de alto impacto, del país del mundo, de todo el mundo, en números absolutos, en número de papers, en artículos que son muy difíciles de conseguir, publicarlos, y que eso quiere decir que tenemos un sistema científico que es, en algunas áreas, es muy reconocido, ¿no? Pero luego cuando vamos a los números de la innovación, en los rankings internacionales estamos alrededor del puesto 30, 28, por ahí andamos, ¿no? También a nivel mundial. Es decir, que tenemos algo ahí que nos falla, ¿no? Este es mi empeño y esto es fundamental. Y es fundamental, claro, aquí no es tocar un palito y ya todo va a funcionar, sino que hay que tocar muchos palitos y los platillos pues todos tienen que estar dando vueltas y eso. Pero los resultados de esto, si acertamos o si fracasamos, no los veremos mañana ni dentro, por los vemos en una década. Esto es el problema, ¿no? Definitivamente, está claro que no es algo instantáneo en el tiempo, no es algo que vayas a ver el impacto efectivamente en el corto plazo, es algo más a largo plazo. Entonces, precisamente para conciliar esos puestos que tenemos de investigación académica tan buenos, que tenemos una fabricación de papers muy buena, con mucha calidad y muy abundante, frente a lo que luego se acaba plasmando en el sistema en el ámbito industrial, digamos, ¿cuáles son las dificultades? ¿Por qué? O sea, ¿tienes identificado ya por qué no se transmite, por qué no subimos de esos puestos, de ese 30 y pico puesto que decías respecto al 10 en publicación de papers? Vamos a ver, no lo tenemos identificado del todo, si tuviéramos esto sería maravilloso, pero tenemos algunas pistas, ¿no? No solo ocurre en España, esto es muy importante también decirlo. Esto es un tema que se trata en Europa, por ejemplo, muchísimo, ¿no? Y la Comisión Europea, en el nuevo programa marco, ha puesto en marcha nuevos instrumentos, el European Innovation Council. Es curioso cómo no ha cambiado de Horizonte 2020 a Horizonte Europa,
no ha cambiado prácticamente nada la parte de investigación más básica, todo lo Sí. que es European Research Council y derivados, digamos, el programa Marie Curie, etcétera, y sin embargo le ha dado una vuelta entera al programa de innovación, ¿no? Ha dejado algunas cosas, pero el programa de innovación está muy cambiado, ¿no? Respecto de lo que había, ¿no? Entonces, creo que no solo nos pasa a nosotros. ¿Qué problemas hay? Hay problemas como que muchas veces en las universidades, en los centros de investigación, a los propios investigadores y a las propias instituciones no se les valora el trabajo que hacen en transferencia de conocimiento. Esto es una cosa importante. Por tanto, vamos a intentar poner medidas y decir la transferencia es algo importante en tu carrera profesional y si quieres progresar, tienes que hacerla, ¿vale? Sobre todo, hombre, en ciertas áreas, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor hay gente que hace una investigación muy básica que le es más difícil, ¿no? Hacer transferencia. Pero en el ámbito que aquí nos acude, ¿no? Luego en el mundo aeroespacial hay unas posibilidades enormes, ¿no? Segunda cosa, hay que poner dinero en el sistema. No solo dinero en forma de proyectos, de colaboración y ayudas, etcétera, que también, pero también hay que poner dinero para montar empresas. Dinero que quiere decir capital riesgo, muy atrevido, y bueno, el sector del aeroespacial, desde luego, es uno de los sectores más atrevidos, pero seguramente con más crecimiento, ¿no? O sea, hay un señor que se dedicaba a tener una tienda en Internet, ¿vale? Y es el hombre más rico del mundo, o el segundo más rico del mundo, y ha decidido ponerse a hacer cohetes. O sea, yo digo, hombre, algo tendrá la cosa, ¿eh? Este tío tonto no es, ¿no? Perdón por decir este tío. Bueno, este señor no es tonto, ¿no? Entonces, creo que también hace falta capital, ¿vale? Y hacen falta, para las empresas, hacen falta incentivos en el sentido de que al otro lado de la barrera encuentren a alguien que les hable en su mismo idioma y que tengan intereses comunes. Porque claramente si no tenemos intereses comunes no nos vamos a hacer ni novios. ¿eh? Entonces ya casarnos, fíjate, de eso ni hablamos. Entonces es muy importante que digamos esa simbiosis, esa especie de colaboración. Y luego yo creo premiar a ese que está haciendo una transferencia real a la sociedad, ¿no? Que esa persona sea laureada, ¿no? En todas partes. Mientras que no solo nos caractericemos los científicos, ¿no? Yo cuando me preguntan yo siempre, en mi currículum oficial siempre pone, tiene 200 publicaciones, 60 proyectos de investigación, siempre es como muy cuantitativo, ¿no? Y al final, pues 200 publicaciones, te digo que al final es haber vivido en un grupo muy grande, muy bueno, con mucha gente que escribía y que escribíamos mucho y que hacíamos muchas cosas y siempre estábamos activos. Pero a lo mejor hay otra gente que tiene 20 publicaciones y ha hecho, ya ha descubierto, pues no sé, la vacuna del COVID, ¿no? ¿Sabes? O no sé, ha desentrañado algún secreto de la naturaleza y desde luego tiene mucho más mérito que yo. Pues creo que ya nos lo has ido avanzando, pero vamos, te iba a preguntar que cuál era el papel, porque desde la UIA lo que nos interesa, por supuesto, es el sector aeroespacial. Entonces, ya nos has avanzado que el sector aeroespacial tiene mucha importancia, que está a la vanguardia, que desde luego, si gente como Jeff Bezos puede lanzarse, evidentemente, a hacer cohetes, está claro que es un sector puntero. Hemos visto que ha crecido la inversión en los últimos presupuestos, bueno, en las últimas partidas. Nos gustaría saber cuál es el porcentaje que se destina dentro del porcentaje total de innovación en el sector aeroespacial. ¿Cómo innovamos en nuestro sector? Vamos a ver, yo no tengo el número, el porcentaje, no me lo sé, ¿eh? Pero os voy a dar unos números. O sea, además, como esto hay muy buena parte, o sea, la mayor parte del presupuesto del sector se hace, que se maneja de manera pública, ¿no? Se hace a través de CDTI, pues es bastante sencillo que yo pueda tener más o menos los números en la cabeza, ¿no? Sí. La aportación a la ESA se subió muchísimo cuando nosotros llegamos, en la ministerial que hubo en Sevilla, además, ahí fue el compromiso. Y ahora la aportación española a la Agencia Europea del Espacio es de 250 millones de euros al año, ¿vale? Que
bueno, es presupuesto de esta Secretaría General y estamos muy orgullosos de que esto sea así, porque ese presupuesto no es un presupuesto que se da ahí y ala, sino que es un presupuesto que se da ahí, que luego revierte a las empresas españolas y a los grupos de investigación españolas y les da más posibilidades, digamos, nos da más posibilidades de tener fuerza en la propia organización, ¿no? La segunda cosa es que Europa tiene un programa de espacio también en Horizonte Europa, al que España contribuye con unos 200 millones de euros al año también, ¿vale? Que también esa es otra contribución bastante fuerte. Pero luego hay programas, pues yo que sé, la EMET contribuye con 30 millones de euros anuales a UMESAT, ¿no? Hay todos los grupos de usuarios que están digamos, también financiados en algunos casos pues, por transición ecológica, en el caso de Copernicus o por otros ministerios, quiero decir, o por Galileo, que está también la gente del Ministerio de Transportes, o sea que hay una, digamos, una fuerte capacidad, digamos, ahora mismo de gestión de fondos en España. Pero además las empresas españolas y los grupos de investigación, como son muy competitivos, competitivos quiere decir que son muy buenos, pues ganan concursos internacionales, o sea, los concursos internacionales con Roscosmos, con la NASA, con agencias de cualquier lugar del mundo, ¿no? Y esto, bueno, los que estáis aquí conectados, que trabajáis en el sector, os lo sabéis mejor que yo, ¿no? Entonces, la capacidad de innovación yo creo que es muy alta. Además, también tampoco es nuevo, o esto lo sabéis mejor que yo seguro, es la democratización de alguna manera del sector del espacio, ¿no? Que era un sector de grandísimos proyectos, grandísimas acciones, a convertirse en un sector en el que, además de esas grandísimas proyectos y acciones, caben pequeños proyectos, pequeñas acciones, o digamos con la adición de juntarse unos con otros, en esto llamado New Space o no sé, seguro que vosotros lo llamáis de otra manera, pero aquí lo llamamos el New Space para entendernos, ¿no? Y yo creo que hay muchos retos ahora mismo, o sea, y entonces la capacidad de innovación va a ser todavía más alta porque vamos a tener, también está la gente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones mirando esto, porque, bueno, por la importancia que estamos viendo y vemos, yo creo que cada vez más digamos, la diversidad de usos del espacio, por no hablar de defensa, que por supuesto también tiene un programa importante en este ámbito y de hecho el INTA pues depende del Ministerio de Defensa, ¿no? Es un OPI, un organismo público de investigación, pero que depende del Ministerio de Defensa, no de nosotros. Sí. Pues desde WIA al final nosotros lo que queremos es contribuir precisamente a impulsar a ese proceso de investigación, de innovación. ¿Crees que asociaciones como la nuestra pueden contribuir, pueden acelerar ese proceso? Bueno, para empezar, para acelerar los procesos, lo que no se puede hacer es echar a la mitad de la población fuera del proceso, ¿no? Entonces, si la mitad de la población somos mujeres, pues la primera cosa que hacéis, y yo creo que muy bien, es dar visibilidad a las mujeres en el ámbito aeroespacial, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Porque el otro día fui a una sesión ahí de cosas de mujeres ingenieras y tal, y contaban unos números que eran interesantísimos, ¿eh? Decían, esto es un paréntesis, perdona. Por favor. Decían que si hubiese equidad e igualdad, subiríamos 15 puntos de PIB en España. Es impresionante, quiero decir, esto es que estamos hablando de esto. Entonces, ¿cuál es la labor? Una labor esencial que hacéis vosotros en WIA es poner delante, digamos, el escaparate de que niñas, mujeres que a lo mejor son profesionales y se dedican a otra cosa, entren en este sector, porque este sector es un sector que no solo es para ingenieras aeronáuticas, que esto también es otro para físicas del espacio, no, es que este es un sector donde cabe mucha gente. Cabe gente de, bueno, ingenieros industriales ahí, de teleco, hay unos cuantos, pero también hay mucha gente de informática, hay, pues yo qué sé, geólogos, biólogos, hay mucha gente dedicada
a este ámbito que yo creo que tiene muchísima importancia, pero también seguramente sociólogos y otro tipo de profesiones que con el tiempo se irán incluyendo. Entonces, ¿cuál es la labor que podéis hacer? Yo creo que es fundamental esta labor de hacer crecer el sector y hacerlo crecer a veces por donde más falla, que es, bueno, pues ese 50% de la población que está lejos, ¿no? Hombre, yo creo que ahora tenéis referentes muy importantes, ¿no? En la profesión, desde la directora de la Escuela de Aeronáuticos y Aeroespacial de la Politécnica es una mujer, ¿no? Pues, o sea, que es muy, muy singular, ¿no? Bueno, como es de mi universidad, pues la conozco bien, ¿no? Pero también, yo qué sé, hay una mujer en el comité científico, ¿no? De la ESA, ¿no? De ciencia del espacio, ¿no? Se llama Luisa, ¿no? Luisa Lara, me parece. No sé, la que lleva el programa de espacio en la Agencia Estatal de Investigación, también es una mujer, ¿no? Isabel, ¿no? Isabel Pérez Grande. Entonces, yo creo que cada vez más están ahí, pero es que esto es muy importante. Esto hay que darle visibilidad, hay que dar, ¿no? O sea, yo estoy segura que si alguien dice, no sé, dibuja un ingeniero aeronáutico, te sale un hombre casi siempre. Pero bueno, y luego ahora está abierta esa opción, ¿no? de los astronautas, que sabéis que nosotros estamos muy empeñados, ¿no? En que la próxima astronauta española sea una mujer, ¿no? Bueno, en Europa hay una, ¿no? Pues la italiana, pues la siguiente una española, ¿no? Creemos. La verdad es que estaría genial, sí, porque necesitamos un poco más de empuje, aprovechando el término en ese ámbito precisamente, del papel de la mujer en el sector aeroespacial. Entonces, creo que nos has respondido a todo, así que para terminar, nos gustaría cerrar con tu reflexión personal sobre lo que te ha supuesto este puesto, cómo lo vives y si es lo que esperabas de él. Igual no, pero cuéntanos. Bueno, la verdad es que lo primero es que yo vengo de otra, en el julio del 18, hace como 3 años, va a hacer 3 años el mes que viene, empecé de directora general y tenía una jefa que era la secretaria de Estado de entonces y luego el ministro, ¿no? Ahora ya dependo directamente del ministro, ¿no? Entonces tuve como un pequeño training, que bueno, este training fue bastante duro, esa parte fue la parte dura, porque era la adaptación. Fijaos que yo había estado 25 años más o menos en la universidad, había estudiado en la misma universidad, he hecho el doctorado allí, bueno, lo he estado que ocurre, ¿no? He salido mucho, pero porque me he dado muchos brincos por ahí, pero digamos, mi empleador siempre había sido el mismo, ¿no? Y de repente, pues eso, te coges y te largas, ¿no? Y yo creo que la experiencia es que es buenísimo, con 50 años, que tenía cuando empecé aquí, más o menos, empezar a aprender cosas nuevas, la oportunidad que es aprender cosas nuevas, completamente distintas, pero también, claro, no soy una iletrada del mundo de la ciencia y la innovación. Quiero decir que yo llevo toda mi vida en este mundo viéndolo desde el otro lado, pero es muy interesante también tener esa visión, ¿no? Porque traes a alguien que viene del espacio exterior, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Y lo pones aquí, pues seguramente es que no sabe ni por dónde, no habla ni el lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que me esperaba. Es que no me acuerdo de lo que esperaba, ¿no? ¿Es positivo? Desde luego que es positivo. Yo creo que cada cosa, bueno, también otra cosa que también intento hacer es que cuando tomo una decisión la pienso mucho, pero cuando la tomo pienso que esa es la mejor porque si no, y vamos para adelante, porque si no, estaría todo el día dudando y me da mucha rabia eso, ¿no? Entonces, siempre para adelante y eso. Hombre, hay días que digo, mira, me voy a la universidad, que allí, ¿sabes? Son muy majos mis compañeros, me tienen, ¿sabes? Me han guardado el despacho, bueno, fenomenal. Entonces digo, ya está, me olvido de esto y me voy, ¿no? Pero luego, al final se me pasa eso enseguida. Así que nada.
desde luego tiene que ser, efectivamente, es de un planeta exterior, o sea, del espacio exterior, porque no tiene nada que ver seguro el trabajo que haces desde la universidad al que haces desde tu puesto actual. O sea que Muy distinto. lo entiendo perfectamente. Pues muchísimas gracias, Teresa, por contarnos tu visión de la investigación y la innovación actualmente en España, sobre tu papel actualmente como secretaria general. Y nada, ahora me gustaría dar paso a mis compañeras Ana y Susana, porque parece que tenemos preguntas adicionales de algunos de los asistentes, y por si acaso, simplemente dejadme recordar que podéis seguir enviando, mientras tengamos tiempo, vuestras dudas y preguntas a los organizadores a través del chat de Zoom, para que ellas vayan sacando estas preguntas a la luz. Así que nada, muchas gracias y te paso con ellas. Muchas gracias, Patricia. Es un placer, ¿eh? Hola Teresa, soy Susana, también pertenezco al grupo WIA. Muchas gracias por contestar a todas las preguntas de Patricia, muy interesante. Tenemos algunas preguntas en el chat, pero bueno, para romper el hielo me gustaría empezar con una pregunta mía. Has hablado del trabajo que estáis haciendo en innovación, has hablado del aporte tan importante que desde el Ministerio se ha puesto para programas del espacio a través de la Agencia Espacial y a través de la Unión Europea. Y me gustaría saber un poco cómo todas esas cosas han afectado al empleo en nuestro país y al tipo de perfiles que se requieren para acometer todos esos proyectos que se supone que se han de llevar a cabo. No tengo datos fehacientes porque además seguramente, como decía antes, esto lo vamos a ver, pues si esto empezó en el 2019, ¿no? La cuota de la ESA se cambió en el 2019, lo vamos a empezar a ver ahora, ¿no? Pero lo que estoy segura, no estoy segura, España además, o sea, tiene unas empresas, quiero decir, podríamos estar dando dinero a la ESA que no retornara a España, pero este no es el caso. España durante los últimos años ha retornado como un 105% más de lo que o sea, un 105% de lo que respondería, digamos, por su aportación, ¿no? Con lo cual tenemos un exceso, ¿no? Así que, en cualquier caso, yo estoy segura de que las empresas están retornando, digamos, proyectos, están ganando proyectos y, por tanto, generando empleo, porque esto ha de ser así, o sea, esos proyectos los tiene que hacer alguien, ¿no? No los puede hacer, no se hacen solos, ¿no? Entonces, no tengo datos exactos, puedo buscarlos y puedo enterarme porque la gente del CDT nos mandan tienen montones de datos sobre el sector y seguro que me pueden ayudar con esto. Pero ahora mismo no tengo datos sobre eso. Lo que estoy segura es que esto, si no es ahora, se irá notando cada vez más. ¿Y sabes lo que ocurre? Que es que cuando las empresas se convierten en más competitivas, pues al final también esto es una realimentación positiva al final, ¿no? Esas empresas más competitivas podrán competir con otros a los que antes no podían ni enfrentarse, ¿no? También os quiero contar otra cosa más, otra inyección de dinero interesante en la que estamos metidos, que es el capital. Tenemos un fondo de capital riesgo que se llama Invierte, que es un fondo de CDTI en el que invertimos con capital privado, o sea, tenemos nuestro capital riesgo público y vamos con un socio privado, con un fondo de capital riesgo, no sé, la Caixa o Repsol, o sea, puede ser de unos fondos clásicos o unos fondos de alguna gran empresa o lo que sea. Y los invertimos, o sea, invertimos en empresas de altísima tecnología, empresas de base tecnológica, en fases en las que es muy arriesgado invertir, ¿no? Y, pues, por ejemplo, pues en PLD Space o en empresas, digamos, de ese estilo, ¿no? Entonces, no solo ayudamos por esa parte en que las empresas puedan ganar proyectos con la ESA o así, sino que además estamos ayudando a empresas a que inicien casi su andadura, no inicien o crezcan
de manera que cuenten con nosotros para digamos, capitalizar esa empresa, que a veces es lo que necesita, más que un proyecto, lo que necesita es que le metan dinero para seguir desarrollando el producto que ya tienen, que ya están, y poder sacarlo al mercado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es otro ámbito en el que también creemos que podemos hacer mucho, ¿no? Que es complementar con fondos públicos el capital riesgo privado. Gracias Teresa. Yo también, como mi compañera Susana, estoy recogiendo las preguntas por el chat y tenemos varias, pero antes de introducir a las compañeras, quería yo también hacerte una pregunta un poco sobre pues, el talento. Sabemos que en España hay gente con muchísimo talento y que la formación en España en las universidades es muy, muy buena, pero que muchas de esas personas están fuera del país. ¿Qué deberían hacer las administraciones, las empresas y las universidades para retener el talento en España? Sí. Bueno, yo creo que en estos ámbitos, en este y en otros, a veces más que retención, lo que hay que hacer es tener atracción de talento, ¿no? Con lo cual retendrás el tuyo, pero además atraerás a otros, ¿no? Esto le ha pasado a España en tiempos pasados, ¿eh? En tiempos pasados España era un sitio donde en las empresas de ingeniería, desde luego, venían a trabajar muchos extranjeros. Y algunos de los nuestros también se iban, pero estaban más o menos compensado e incluso podíamos tener una tasa positiva, ¿no? Lo que es muy, muy, muy duro es esta fuga de talento, digamos el brain drain, ¿no? Que llaman en Europa. Esto es un problema porque es al final talento que nosotros hemos formado y que se va. Y no se viene sustituido por otros, quiero decir, porque en el mundo, por ejemplo, de la ciencia y la innovación es muy habitual bueno, el que la gente entra y salga, ¿no? Entonces es normal que un investigador se vaya fuera, pero luego pueda volver, ¿no? El problema es no tener oportunidades para volver. Bueno, estamos haciendo, en la modificación de la ley de la ciencia, que estamos ahora, que ha pasado la primera vuelta del Consejo de Ministros y que ahora va a salir a opinión pública o a consulta pública en breve, esperemos que pronto. Ahí estamos proponiendo una nueva carrera científica que es de ámbito laboral, no precisamente de ámbito funcionarial, que es la carrera científica a la que se van nuestros talentos cuando se van al extranjero. Quiero decir, es una cosa que llamamos tenure track, que lo llamamos igual que lo llaman en el Reino Unido, en Estados Unidos o en otros muchos sitios, que son contratos indefinidos y que están, digamos, en el ámbito laboral. Es decir, no pero claro, eso es una carrera científica propia del sistema público, ¿no? Las empresas lo que tienen que ser es fuertes para retener el talento. Es verdad que el talento, o sea, las empresas, el talento también se mueve mucho, ¿no? Porque alguien que está en una empresa A, pues se mueve a la empresa B porque le ofrecen, yo qué sé, dirigir un proyecto que tiene un calado más importante, pues esta es la forma de progresar muchas veces, ¿no? Y esto a veces se hace yéndose fuera. Pero lo que es importante es traer a alguien, ¿no? Que sustituya al anterior, para que digamos, el esquema esté estabilizado. A mí me parece que las empresas tienen que ser más fuertes, esto es el asunto, y tenemos que ayudarlas a que sean más fuertes. Eso es lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? Y desde luego, yo creo que las empresas del sector aeroespacial no creo que sean precisamente las menos modernas, ¿eh? O sea, que tampoco creo que estemos hablando de eso, pero también hay algún otro sector en el que creo que hace falta una modernización de los procedimientos que se utilizan en las empresas. Quiero decir, el hiperpresencialismo, la no conciliación, el no sé qué, todas esas características hace que se pierda mucho talento, porque luego ese mismo profesional se va al norte de Europa y resulta que le dejan trabajar desde su casa 2 días a la semana porque así no tiene que perder tiempo en moverse. Tiene unas ayudas para conciliar, pues, y puede tener una familia, entonces yo creo que esa es otra cosa que tienen que hacer las empresas españolas. Pero seguramente no estoy hablando a vuestro sector, estoy hablando a otros sectores. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Raquel. Raquel, ¿te animas a hacerla?
A ver, sí, muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que un gusto daros la enhorabuena a Women in Aerospace por la organización de este evento, que bueno, además el primero, pues es más importante ahí que estemos apoyando, o sea que enhorabuena. Y muchas gracias, Teresa, por todos los mensajes que nos has transmitido y bueno, pues te agradecemos mucho y te agradezco mucho tu sinceridad y todo lo que nos has contado. Yo mi pregunta era más por también la noticia de la creación de la Agencia Espacial Española, que yo creo que había estado ya, se había comentado en varios medios, pero yo pensaba que se había dejado un poco de lado y a mí me sorprendió, ¿no?, cuando vi la noticia hace un par de semanas. Sí. Así que bueno, pues un poco que nos comentases cómo lo valorabas, cómo lo veías y bueno, si trae nuevas oportunidades y supongo que sí, y cómo las ves materializarse. Bueno, yo tengo, vamos a ver, esta es una pregunta muy difícil esa, pero te la agradezco porque también te agradezco la sinceridad. Quiero decir, esto es algo que a mí se me escapa un poco, o sea, se escapa un poco de mi control, por decirlo así, ¿no? Vamos a ver, el mundo del espacio es que es un mundo que también ha cambiado mucho, porque esto lo digo porque yo he leído, ¿no?, en el periódico que hace 2 años el ministro dijo que no hacía falta de una agencia espacial española, pero es que en 2 años esto ha cambiado mucho, ha cambiado mucho en el sentido de que, para empezar, hacen falta mucha coordinación entre distintos ámbitos ministeriales. Lo que hablaba antes, ¿no? La gente del Ministerio de Transición Ecológica tiene un grupo de usuarios de Copernicus, por ejemplo, o la gente de Agricultura, súper importante, que tienen que tener una coordinación desde algún sitio, ¿no? Lo mismo ocurre con Galileo y transportes, ¿no? Defensa. Nosotros, que tenemos muchos programas científicos de muchos ámbitos, de muchos instrumentos y muchas cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, toda esta coordinación requiere de un elemento central. Que ese elemento central puede ser yo qué sé, es que en los gobiernos las cosas se llaman de unas maneras, puede ser una agencia, puede ser yo qué sé, el alto comisionado del espacio en España, yo qué sé, ¿no? Una agencia viene mejor porque la agencia al final lo que puede hacer es que puede coordinar, pero también puede manejar fondos. No es simplemente una coordinación de esto para ti, esto para ti, esto para ti, sino que puede manejar los fondos de ayudas o para que no haya repetición de actividades y todo eso. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo muy bien. Yo lo veo muy bien. También, otra cosa que yo siempre digo es cuando monta uno una agencia, seguramente tiene que empezar por algo más pequeño que luego podrá ir creciendo, ¿no? No creo que la Agencia Española de Meteorología fuera lo que es ahora cuando nació, ¿no? O no sé, o la Agencia Tributaria, ¿no? Vamos, la Agencia Tributaria era un mico cuando nació y ahora es un monstruo, ¿no? Un monstruo, quiero decir, de grande, ¿no? Porque al final impuestos tenemos que pagar todos y además con alegría para que todas estas cosas que hacemos se puedan financiar, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me parece que es un momento muy bueno. Y con lo que hablábamos antes un poco con la democratización del sector, que están apareciendo startups súper innovadoras, grupos de investigación que están lanzando nanosatélites, ¿no? Con instrumentos y con elementos muy interesantes, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas posibilidades ahí, ¿no? En coordinar todas esas actividades, ¿no? Entonces, a mí la idea me gusta, pero tampoco te puedo decir cómo va, ¿eh? O sea, esto no, lo siento, porque no sé más. Vale, muchas gracias. No sabía hasta qué punto estáis involucrados y bueno, creo que deberíais estar involucrados. Y luego, pues que también yo pienso que el formar una agencia requiere un presupuesto también dedicado, con lo cual también quita de aportaciones que pueda haber, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay que un poco, entiendo, encontrar una situación ahí de balanceo. Pero bueno, muchas gracias, Teresa, por tu comentario y por tu reflexión. Solo apuntar un poco que quien nos representa en los comités, en la ESA, en Europa, en todo esto, es CDTI, ¿no? O sea, nuestra
Nuestro grupo de expertos lo tenemos en CDTI, aunque hay expertos luego distribuidos por otros ministerios. Pero el CDTI es quien coordina ahora mismo esas actividades. Efectivamente, esto no se puede hacer a coste cero ni de gratis total porque no funciona, ¿no? Hombre, el ministro es el que se lo sabe, ¿eh? También el tener un ministro tan experto en esto, pues hace que los demás, esta parte la tenemos, bueno, él ya se la sabe, no hace falta que yo se la explique, ¿no? Sí, es una ventaja. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Raquel. Gracias. Teníamos también parte una pregunta de nuestra compañera Diana Puello. Diana, si puedes hacerle la pregunta. A ver. Hola Teresa, muchas gracias por este entusiasmo que nos estás transmitiendo, que es extremadamente positivo. A mí me interesaba un poco ver o sea, cómo estáis viendo desde el Ministerio, cómo aportan a la innovación, la manera distinta que tienen de aportar las startups con respecto a las empresas más asentadas, y si tenéis planes específicos para apoyar la innovación en las empresas específicos para startups, otros para empresas asentadas, un poco ver esas diferencias. Yo sé que en otros países europeos, por ejemplo, en nuestro ámbito aeroespacial, hay políticas muy marcadas y diferenciadas para startups y empresas más asentadas, por ejemplo, en Francia, en Italia, incluso en UK, y quería saber un poco cómo lo estamos planteando en España. Bueno, en España tenemos, muchas gracias Diana por tus palabras. Bueno, en España tenemos efectivamente, si hablamos sobre todo, hablamos de políticas que luego se transforman de alguna manera en ayudas, ¿no? En instrumentos de ayuda. Sí, efectivamente tenemos distinción, tenemos cosas distintas. Para empezar, en el tema de las startups en vuestro sector son startups en general muy innovadoras y startups con una tecnología de base muy fuerte, o sea, digamos empresas, unas deep tech, ¿no? Vamos a llamarlas de esta manera. Quiero decir que no es dos chavales en un garaje que escriben unas líneas de código y se sientan en un cojín amarillo y ponen post-its por las paredes, no exactamente eso, sino que es otra cosa un poco más sofisticada, me parece a mí, ¿no? Vamos, al menos las que yo conozco, que algunas son francamente interesantes, ¿no? Entonces, a esas startups, nosotros les ofrecemos, tenemos programas de ayuda específicos para las startups, pero las startups tienen unas necesidades muy específicas, ¿no? Por un lado, tenemos el programa de Invierte, que he comentado antes, que no es un programa de ayuda, sino que es una política de hagamos que empresas de 5 personas pasen a ser de 10 para que luego puedan ser de 20 o de 40, ¿vale? O sea, startups, o sea, se trata también de que las microempresas pasen a ser miliempresas y pasen a acabar siendo empresas, ¿no? Empresas de mediana capitalización, que al final son las que tienen músculo, porque el problema de las mini empresas son muy buenas, pero bueno, hay que tener cuidado con ello. Entonces, eso por un lado. Tenemos Invierte, que digamos le inyectamos capital con capital privado, junto con capital privado. Tenemos un programa que es Neotech, que es un programa para startups tecnológicas también, en el que, digamos, las empresas les ayudamos a hacer su plan de trabajo, a madurar su plan de trabajo. Y este año hemos metido una novedad, como teníamos también los fondos de recuperación y con esa historia, esa manía que me ha dado con el tema de la transferencia, bueno, esto es una broma también, perdonad, que le contaba antes a Patricia, cabe la posibilidad de que las empresas que quieran puedan pedir también la incorporación de un doctor a esa startup, ¿no? Que para una empresa pequeña, pues eso puede ser una ayuda, un impulso muy grande. ¿Para qué? Para que asienten la capacidad investigadora, ¿vale? Para que esas empresas sigan haciendo investigación. O sea, que sean empresas que no se debiliten su parte de investigación y de innovación por ser muy pequeñas, sino que además de darles la ayuda de Neotech, les damos una ayuda para contratar a un doctor, ¿no? Un doctor se supone que para hacer un proyecto, no para... bueno, un doctor. En cuanto a las grandes empresas,
Una cosa que sí, claro, que tenemos son programas para empresas grandes. En CDT hay un programa que está abierto permanentemente, que son los premios de I+D, al que acuden muchas empresas del sector aeroespacial. Y ahora lo que también intentamos es que las empresas del sector, las empresas colaboren unas con otras, o sea, grandes con pequeñas, las grandes ayudan a las pequeñas, e incluso que hagan proyectos intersectoriales, ¿vale? Pues pongo un ejemplo de un proyecto, de una convocatoria que se lanzó el año pasado y espero que saldrá publicada, si no este mes, a principios del mes que viene, que es la convocatoria de Misiones Ciencia e Innovación, de CDT también, en la que cabe la posibilidad de que empresas, de que se presenten, lo lideren empresas grandes, empresas pequeñas y que tengan, digamos, un proyecto con una misión, ¿no? Con una idea de qué es lo que quieren conseguir, ¿no? Un objetivo muy claro, ¿no? A ver si encuentro aquí una... Vale, tengo aquí una idea. Por daros una idea, en la convocatoria del año pasado, aquí lo tengo, me parece. En la convocatoria del año pasado, pues no. Hay un proyecto liderado por Thales Alenia Espacio, España, que trata de agricultura, ¿vale? Y es un proyecto aeroespacial que trata de agricultura. Y bueno, yo creo que esa idea, a ver, es que lo tengo aquí. Es un proyecto bonito y estoy trabajando en él además, así que... Ay, Ana, pues entonces no te digo nada. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces ya no te digo nada. Sí. Pero eso es un ejemplo de de cómo podemos con hacer... Con los y con las empresas y colaboración, efectivamente. Esto es, este proyecto, ya lo tengo. Para mejorar el rendimiento agrícola, ¿no? Y aquí está el CSIC, está el INTA, la Universidad de Valencia, y hay empresas pequeñas trabajando con las grandes. Yo creo que eso es el futuro. O sea, es que si nos dedicamos a mirarnos el ombliguillo, no hacemos nada. Aquí lo que hay que hacer es colaborar y trabajar juntos. Pero trabajar juntos no porque me vayan a dar un proyecto, sino porque el trabajo juntos se multiplica los resultados y esto es al final lo que conseguimos. En este ámbito también en la Agencia Estatal de Investigación se han convocado unas ayudas de proyectos también como multisectoriales, ¿no? Por decirlo así, o sea, en un ámbito, pero con la idea de que trabajen gente de distintos sectores, ¿no? Aparte de eso, bueno, por supuesto, la tecnología que tenga que desarrollar TASE o CRISA o quien sea, ¿no? Pues esa tecnología la desarrollará internamente o con ayuda del CDTI o con ayuda de un proyecto europeo, yo qué sé, esto ya cada uno como sea, ¿no? O digamos con fondos propios del propio grupo, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades que tienen las grandes. Las pequeñas, esto a veces no lo pueden hacer y para eso nosotros pues también las ayudamos como podemos, ¿no? Bueno, espera muy interesante. Pero como mi gran noticia ya la tenías, pues mira. No, y además es una cosa que no se publicita mucho. Yo estoy realmente metida en ese proyecto y me parece apasionante, como dices tú, esa colaboración para intentar sacar como grupo, al final de colaboraciones con distintas entidades, algo mucho mejor que sería imposible sacar de manera individual. Así que es una acción. Eso es fundamental. Y yo quería preguntarte, ahora que nos has dado todos estos puntos, a lo mejor para que la gente que nos sigue pueda saber, por ejemplo, las startups, dónde dirigirse para poder acceder a esos proyectos o a esos programas, ¿hay algunos links o nos podrías dar en posteriori algunos links para que podamos facilitar el acceso? Lo más fácil es entrar en la web del CDTI, que es cdti.es, cdti.es, eso es lo más fácil. Y ahí hay no es la web más sexy del mundo, no es preciosa ni es súper moderna, pero es bastante práctica y se encuentran las cosas. Bueno, yo por lo menos, a lo mejor como tengo la cabeza antigua todavía, o sea, pues me encuentro las cosas, pero a la izquierda hay un menú que pone ayudas para el I+D y hay unas tablas ahí y uno puede ir buscando
qué es lo que tenemos, ¿no? En las novedades también, bueno, todo lo que tiene que ver con el plan de recuperación está publicado en la web de la Moncloa, están ahí publicadas digamos, las estrategias que van en el plan de recuperación, ¿no? Y lo que pasa es que eso yo creo que es casi trabajo de consultor, o sea, eso es más difícil de encontrar, es todo más difícil de encontrar. El lenguaje es muy poco evidente, por no decirlo oscuro. Muchas gracias, Teresa. Estamos al borde del tiempo, al borde de tu tiempo. Yo creo que todavía tenemos unos minutitos para una pregunta más, probablemente ya sea la última. Ana Martínez, si sigues por ahí, por favor, nos haces la pregunta. Hola, hola a todos. Hola Teresa, encantada de poder saludarte y hablar contigo. Hola. Hola. Lo has mencionado antes cuando hablabas de retener el talento y de atraer el talento, y cuando hablabas de tu agenda y del día a día, yo me preguntaba cómo consigues tú conciliar la vida familiar y la vida laboral. A mí me parece que es una cosa bastante difícil y uno de los hándicaps que tenemos a día de hoy. Bueno, yo creo que eso es un hándicap total, eso quiero decir. La primera cosa es que, yo, esto no sé si tiene que ver, pero yo no tengo hijos, que esto es una... No sé si bueno, sería entrar en otra discusión, de por qué tengo hijos, pero quiero decir que hay estas dificultades que nos ha ocurrido, desde luego muchas de mi generación nos ha ocurrido, y es que nos pusimos, nos liamos la mente a la cabeza, empezamos a hacer cosas, y de repente un día dijiste, ay, yo quiero tener un hijo, y ya era tarde, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que pasan, tampoco pasa nada, o sea, que uno tiene hijos o no tiene hijos, ya está, ¿no? Pero la conciliación pues es más complicada, pero yo en mi caso, por ejemplo en mi casa es que tengo un marido que me cuida muchísimo, entonces me hace la comida y todo y me tiene a cuerpo de reina. Entonces, él trabaja en casa, entonces es más fácil, ¿no? Para él encargarse, pero es muy complicado. Y luego los horarios en España yo creo que son criminales. Seguro que muchas habéis trabajado fuera, muchos y muchos, porque habéis trabajado fuera y yo creo que los horarios en España son criminales. Quiero decir que esto, vamos, a las 7:30 es verdad que hace un sol estupendo, ¿no? Y parece que no es tan tarde, ¿no? Pero al final son las 7:30 de la tarde, que si como quieras ir a hacer la compra, a pintarte las uñas o a descansar o a leerte una novela o a irte al gimnasio, pues desde luego es un problema, ¿no? Y si tienes unos chavales a los que cuidar o a los que tomar la lección, pues desde luego es un problema. Pero yo creo que tanto para hombres como para mujeres, aunque claramente las mujeres pues hemos sido las encargadas de los cuidados en mucho tiempo y desde luego ha sido así. Y desde luego creo que para una de las cuestiones que decía antes, ¿no? sobre lo del talento, es que si aprendiéramos a conciliar mejor, retendríamos mejor el talento. Es que esto es así, pero de hombres y de mujeres, ¿eh? O sea que Sí. es que, no sé, yo lo veo en mis montones de exalumnos que tengo distribuidos por el mundo, que me cuentan qué ocurre cuando tienes un hijo, seas hombre o mujer, en Suecia o en Alemania, ¿no? Entonces, en fin, esta es la vida, ¿no? No lo sé. Yo desde luego de la mía no me quejo, que no tengo hijos, pero otros tienen hijos, ya está, no sé. Pero la conciliación es verdad que es difícil. De todas maneras, el mundo científico en general, el mundo de la ciencia en general, es un mundo de difícil conciliación también en general. O sea, esto así, es así aquí y de hecho, si números del número de científicas, proporción de científicas que hay en España respecto de Europa, no estamos nada mal. O sea pero el mundo de la ciencia es un mundo muy complicado. Pero luego ya, claro, el mundo de las empresas también, pues es que estamos mal. Entonces estamos mal.
¿no? Bueno, esperemos aportar nuestro granito de arena para poder visibilizar más el trabajo de las mujeres y lo que decías tú antes, incluir ese 50% de la población en esto. Es que yo lo veo evidente, vamos, pero vamos, sí, sí. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias, me ha encantado la pregunta. Gracias Teresa por todas las respuestas que nos has dado. Ahí quedan todavía bastantes preguntas del chat de gente, pero estamos fuera de tiempo y sabemos que el tiempo es limitado, no queremos tampoco alargarlo más, con lo cual yo quería darte las gracias por el tiempo e introducir a Rocío para el cierre del evento. Muchas gracias, gracias Susana. Gracias, Teresa. Pues nada, lo mismo, ha sido interesantísimo. Y sí, Rocío, gracias por haber aceptado. Seguro que volveremos a contactar contigo para alguna otra cosa. Tenemos un montón de ideas. Hemos hablado con CEDETI, con ISDEFE y la verdad es que pues tenemos mucha ilusión en eso, en dar visibilidad al 50% y sobre todo animar a muchas chicas y jóvenes y a más mujeres de otros sectores. Pues nada, muchas gracias otra vez y hasta la próxima. Yo quiero daros las gracias, de verdad, porque me ha encantado este rato. Ha sido un ratito que he estado muy tranquila y muy bien. Y daros la enhorabuena por la iniciativa, me parece súper buena. Y también agradecer mucho a Raúl, que es quien me ha contactado y le veo ahí, está ahí conectado. Y bueno, Raúl es un buen amigo y desde luego quiero darle las gracias por haber pensado en mí, ¿no? Para esta entrevista. Y por supuesto contar conmigo y con este ministerio para lo que necesitéis. Aquí tenemos un observatorio de mujeres, ciencia e innovación, tenemos muchas iniciativas en muchos ámbitos y desde luego contad con nosotros para todo lo que podamos ayudaros, de verdad. Has mencionado a las astronautas, la verdad es que también es una convocatoria que nos parece súper interesante y si podemos aportar algo en visibilizar a esa futura astronauta española, también puedes contar con nosotros. Sí, sí. Bueno, si tenéis alguna así que esté, bueno, alguna interesada ahí en vuestra asociación, a lo mejor hay alguna que os habéis apuntado, ¿no? No. De hecho, sí quería comentaros precisamente antes, a raíz de esto, que está conectada ahora mismo en la sesión Inés Sánchez, que es una de las últimas incorporaciones a la WIA y de hecho está en el proceso de selección, o sea que tienes aquí a un oyente. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues me gusta mucho eso, ¿eh? Yo el otro día tuve la ocasión de coincidir en un evento con esta mujer, Samantha Cristoforetti, que es la astronauta italiana. Bueno, me pareció fascinante, o sea, me encantó. Y yo dije, bueno, es que yo creo que todas las niñas deberían ver eso. Las niñas pequeñas, para decir, yo quiero ser como esa señora. Me parece fantástico. Así que nada. Sí, sí. Pues nada, a ver si lo logramos. Y nada, mucha suerte con todo lo que